Así que, básicamente, controlaba todo el país. El Mencho era el presidente en la sombra de México. El narcotraficante más buscado del mundo ha muerto. El Mencho dirigía un cártel más grande que la mayoría de los ejércitos. 20,000 soldados, 40 países, miles de millones en fentanilo. Las fuerzas especiales mexicanas lo mataron, pero lo que sucedió después con sus sicarios más letales es donde esta historia da un giro que nadie vio venir. Cae el Rey Fantasma. En la mañana del 22 de febrero de 2026, el narcotraficante más buscado del hemisferio occidental exhaló su último aliento dentro de un helicóptero militar en algún lugar entre un escondite en las montañas y la Ciudad de México. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido mundialmente como El Mencho, fue asesinado durante una incursión de las Fuerzas Especiales Mexicanas en su complejo de Tapalpa, Jalisco, una pequeña localidad montañosa situada a unos 132 kilómetros al suroeste de Guadalajara. Tenía una recompensa de $15 millones por su cabeza. Dirigía el cártel de drogas más grande y violento de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación o CJNG. Y lo hizo todo como un fantasma, sin fotografías en fiestas, sin entrevistas con periodistas, sin videos en redes sociales en los que presumiera de pistolas chapadas en oro o animales exóticos. Solo silencio, poder y un imperio que introducía más fentanilo en Estados Unidos que cualquier otra organización del planeta. El narcotraficante más buscado del hemisferio occidental ha muerto. Se llamaba Nemesio Oseguera Cervantes. Su apodo era El Mencho, y si nunca has oído hablar de él, esa es precisamente la cuestión. Esa era la cuestión. El Mencho no era el Chapo. El Chapo era ruidoso y estaba orgulloso de todo lo que había logrado como jefe de un cártel, como capo. Le gustaba la fama y el glamour, mientras que el Mencho era completamente opuesto. No hacía apariciones públicas, no publicaba mensajes llamativos en las redes sociales, no concedía entrevistas a Netflix, no aparecía en revistas junto a Sean Penn. El Mencho construyó su imperio en la más absoluta oscuridad, y esa oscuridad es precisamente lo que le mantuvo con vida durante más de una década, mientras las fuerzas del orden de 2 continentes le perseguían con todos los medios a su alcance. Satélites, drones, informantes, escuchas telefónicas, y seguían sin encontrarle. Fingió su propia muerte en múltiples ocasiones solo para despistarlos. El Chapo nunca hizo eso. El Mencho lo hizo tan a menudo que, cuando finalmente llegó la muerte real, algunas personas ni siquiera lo creyeron al principio. Fingió su muerte tantas veces. El Chapo nunca hizo eso. Entonces, ¿quién era este hombre antes de convertirse en el presidente en la sombra de México? El Mencho tenía una vida muy típica de un hombre mexicano, ¿de acuerdo? Nació en Michoacán. Michoacán es una zona agrícola, una vida humilde, caminos de tierra y campos de maíz. El Mencho creció en ese mundo, cruzó ilegalmente a Estados Unidos en la década de 1980, fue detenido por delitos menores relacionados con drogas, pequeñas cantidades de heroína o cocaína, fue deportado a México y luego hizo algo que nadie esperaba. Se convirtió en policía. Con esa placa y ese uniforme, ascendió hasta convertirse en el líder de uno de los cárteles más poderosos y violentos que jamás haya existido en México, y el primer cártel en controlar todos y cada uno de los estados mexicanos. Básicamente controlaba todo el país. No es una metáfora, no es una exageración. Esa es la conclusión a la que llegó la comunidad de inteligencia tras años de rastrear su influencia. Básicamente controlaba todo el país. El Mencho era el presidente en la sombra de México. El CJNG, bajo el mando de El Mencho, empleaba a entre 15,000 y 20,000 miembros y asociados en todo el mundo, con operaciones en más de 40 países de América, Europa, Asia y África. Los cárteles de México son la quinta fuente de empleo más importante para los mexicanos. Piénsese en esa cifra. El cártel estaba involucrado en la producción de fentanilo, el tráfico de metanfetamina, el contrabando de cocaína, la extorsión, el robo de combustible, la minería ilegal y el tráfico de personas. Y a pesar de todo, el Mencho dirigía la maquinaria como una empresa de la lista Fortune 500. Despiadada, eficiente y casi invisible. Tenía en su bolsillo a gobernadores, senadores y políticos federales. Compró departamentos de policía al por mayor. Y para las comunidades pobres que el gobierno mexicano había olvidado, el Mencho hacía de Robin Hood. Y también hay una falta de comprensión de que, para muchas comunidades pobres, el Mencho era el Robin Hood. Por ejemplo, durante la Navidad, el Mencho y su cartel les proporcionaban lo necesario. Durante las Navidades,
El CJNG compraba a comunidades pobres enteras sus comestibles, tarjetas de regalo para gasolina y pagaba sus facturas de electricidad. Hacían más que el propio gobierno federal. Así es como se construye una lealtad que sobrevive incluso a la muerte. Así es como se construye un ejército de personas dispuestas a incendiar un país cuando matan a su líder. Entonces, ¿cómo lograron finalmente atrapar al fantasma? Hoy, las fuerzas especiales mexicanas mataron a Mencho en una redada en su escondite en Tapalpa, Jalisco, un pequeño pueblo de montaña a unos 130 kilómetros al suroeste de Guadalajara. La operación fue un esfuerzo conjunto. Las fuerzas especiales mexicanas, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea y la Fiscalía General apretaron el gatillo. Pero la información provino de los estadounidenses. La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial contra el cártel que opera bajo el mando norte de Estados Unidos proporcionó lo que los funcionarios llamaron cuidadosamente información complementaria. Eso es lenguaje del Pentágono para decir, les dijimos exactamente dónde estaba el Mencho. Probablemente vimos todo a través de las imágenes de un dron y ayudamos a planear toda la operación de principio a fin. Botas mexicanas en el terreno, balas mexicanas, pero ojos estadounidenses en el cielo. Y la forma en que lo encontraron fue casi poética por lo predecible que resultó. Una mujer, una de las compañeras sentimentales de El Mencho, visitó su complejo en Tapalpa un viernes y se marchó el sábado. Las autoridades rastrearon sus movimientos y confirmaron su ubicación. El domingo por la mañana, irrumpieron en el complejo. El mismo patrón que acabó con Bin Laden, seguir al mensajero, acabó con El Mencho, seguir a la mujer. Pero supongo que tengo que preguntarte, con El Mencho, ahora se ha sabido que fue capturado porque tenía una mujer, una de sus muchas mujeres, que fue al complejo en el que se alojaba. Miles de millones de dólares. Un ejército de 20,000 personas. Control sobre todos los estados de México. Operaciones en 40 países. Y todo se desmoronó porque una mujer salió del complejo y alguien observó a dónde iba. Siempre parecen revelar la ubicación de alguna manera. Los guardaespaldas abrieron fuego. Las tropas mexicanas respondieron al fuego. El Mencho resultó gravemente herido por los disparos, fue capturado con vida junto con 2 guardaespaldas, pero murió de camino a la Ciudad de México mientras era trasladado en helicóptero para recibir atención médica. Al menos entre 6 y 8 miembros del cártel murieron en el enfrentamiento en el complejo. 2 guardaespaldas murieron junto a él en el helicóptero. Entre los objetos recuperados del escondite había artefactos religiosos. Un crucifijo, velas de la Virgen de Guadalupe y San Judas, y una copia manuscrita del Salmo 91. El narcotraficante más violento del hemisferio occidental murió aferrado a las palabras de una oración. Lo subieron a un helicóptero y se dirigieron a la Ciudad de México. Y al parecer, murió en el camino. Y eso es todo lo que sabemos por ahora. Algunos creen que nunca se trató de una misión de captura. Y también creo que por eso mataron a El Mencho, porque se trataba de una misión de asesinato. El razonamiento es sencillo. Si lo hubieran capturado con vida, habría vuelto a ocurrir lo mismo que en 2019. Cuando el hijo de El Chapo, Ovidio, fue arrestado ese año, se desató el caos del cártel en todo Sinaloa. Bloqueos de carreteras, coches en llamas, tiroteos en las calles, y el gobierno mexicano cedió. Lo liberaron ese mismo día. Al matar a El Mencho, no había ningún rehén con el que negociar. Ningún prisionero que liberar bajo presión, ninguna posibilidad de que se repitiera esa humillación. El problema era que el cártel no se quedó de brazos cruzados, ni mucho menos. En cuestión de horas, no días ni semanas, horas, los sicarios del CJNG lanzaron ataques coordinados en al menos 20 estados, levantando más de 250 bloqueos de carreteras, incendiando vehículos, autobuses, tiendas y gasolineras, y enfrentándose a las fuerzas de seguridad. El número de muertos superó los 70, entre ellos 25 miembros de la Guardia Nacional y más de 30 operativos del cártel. El aeropuerto de Guadalajara suspendió los vuelos. Puerto Vallarta quedó completamente bloqueado. Los turistas quedaron varados en los centros turísticos porque nadie podía llegar al aeropuerto. Las familias fueron sacadas de sus autos a punta de pistola para que los sicarios pudieran utilizar los vehículos como barricadas en llamas en las autopistas. Así que en cuestión de horas, y me refiero a horas, los soldados rasos del cártel incendiaron Jalisco. No se trataba de un caos aleatorio. Los cárteles tienen un nombre para ello. No es un caos aleatorio. Es una respuesta calculada a lo que acaba de ocurrir. Lo llaman calentando la plaza.
es una demostración calculada de fuerza diseñada para decirle al gobierno y a todos los cárteles rivales una cosa: incluso con el jefe muerto, podemos paralizar toda una región de México en una tarde. Y funcionó. Los informes indican que un alto cargo del CJNGE ofreció 20,000 pesos por cada soldado o policía asesinado. Esa figura fue posteriormente eliminada durante el caos. El número de muertos en ambos bandos aumentaba por horas. A finales de febrero, la violencia finalmente comenzó a calmarse. Pero el daño ya estaba hecho. México parecía una zona de guerra. Y la pregunta que todo el mundo se hacía no era si el CJNG sobreviviría. La pregunta era: ¿quién sería el siguiente? ¿Y qué harían los sicarios de El Mencho, los ejecutores más temidos del hemisferio occidental, sin su rey, el círculo íntimo? El Mencho no dirigía el CJNG solo. Por debajo de él había una capa de ejecutores, jefes de plaza y comandantes sicarios que llevaban a cabo el trabajo más violento por el que era conocido el cártel. No se trataba de matones callejeros, sino de operadores con entrenamiento militar que dirigían unidades paramilitares con armamento avanzado, mini ametralladoras montadas, drones FPV, bloqueadores de drones, equipos de vigilancia de fibra óptica y vehículos totalmente blindados que podían enfrentarse a cualquier cosa que tuviera la Guardia Nacional Mexicana en su flota. Los campos de entrenamiento, a menudo dirigidos por exmiembros de las Fuerzas Especiales, entre ellos veteranos estadounidenses y mercenarios colombianos reclutados tras servir en Ucrania, producían sicarios mediante regímenes brutales que incluían ejecuciones y ejercicios militares. Los hombres que dirigían esos campamentos, que lideraban esas células, que coordinaban asesinatos y guerras territoriales en 32 estados, eran los sicarios de más alto rango de El Mencho. Y después del 22 de febrero de 2026, sus destinos se dispersaron en todas direcciones. Algunos murieron, otros fueron a prisión, otros desaparecieron, y otros se posicionaron para la lucha de sus vidas. Empecemos por el nombre que todos esperaban que diera un paso al frente: Gonzalo Mendoza Gaitán, conocido como El Sapo. Era coordinador logístico de alto rango, jefe de la plaza de Puerto Vallarta, y supervisaba el entrenamiento de sicarios junto con su hermano. El Sapo no era solo un ejecutor, era un operador completo. Adquiría precursores químicos de China para la producción de fentanilo y metanfetamina. Dirigía redes de extorsión que desangraban a las empresas locales. Dirigía operaciones de robo de combustible por valor de cientos de millones. Y supervisaba personalmente el entrenamiento de los reclutas en el Rancho Izaguirre, el campo de exterminio que más tarde se convertiría en un escándalo nacional. Y fueron estas madres las que, en el verano de 2024, encontraron un campo de exterminio a las afueras de Guadalajara que estaba dirigido por el CJNG. Un grupo de madres que buscaban a sus hijos desaparecidos se topó con el rancho tras recibir un aviso de una fuente desconocida. Encontraron restos humanos, encontraron cientos de objetos personales, encontraron notas escritas a mano por personas que habían estado retenidas en el campamento, notas para sus familiares que nunca fueron entregadas, en las que decían cosas como: te extraño, te quiero, necesito salir de aquí, no sé por qué estoy aquí. El gobierno había estado en el rancho apenas unas semanas antes, había arrestado a ciertos delincuentes y luego había dejado todo el campamento abierto. En ese rancho, los reclutas bajo la supervisión de El Sapo eran obligados a cometer ejecuciones como parte de su iniciación: matar o morir, sin término medio. El Sapo era el favorito para suceder a Sinacín, El Mencho. Tenía los conocimientos operativos, las conexiones con los proveedores químicos chinos, el ejército entrenado de sicarios y la confianza personal de El Mencho. Pero los medios locales informaron de que se encontraba entre los fallecidos en la incursión de Tapalpa. A fecha de marzo de 2026, no se ha recibido ninguna confirmación oficial, pero si está muerto, el cártel perdió tanto a su rey como a su heredero más capaz en el mismo tiroteo, una doble decapitación que ninguna planificación puede absorber sin problemas. El hermano de El Sapo, Heraclio Guerrero Martínez, conocido como el Tío Laco, o simplemente el Tío, era comandante regional de Michoacán y entrenador de sicarios. Controlaba las operaciones de huachicol del cártel, el robo a gran escala de combustible de los oleoductos del gobierno que genera cientos de millones en ingresos anuales, y hacía cumplir el control territorial del CJNG en toda la región de Tierra Caliente, uno de los corredores más peligrosos de México. A principios de marzo de 2026, el Tío sigue activo. No hay informes de su muerte o arresto.
Los analistas predicen que podría aspirar seriamente al liderazgo, aprovechando su control sobre las redes de robo de combustible, su red de sicarios entrenados y el hecho de que, si su hermano el Sapo está realmente muerto, él hereda esa lealtad por sangre. Luego está la figura conocida solo como el Tuli, un colaborador cercano de El Mencho que se encargaba de la logística y las finanzas. Su nombre completo nunca se ha confirmado públicamente. Cuando El Mencho fue asesinado, el Tuli dio un paso al frente de inmediato y asumió el mando temporal de las operaciones de represalia que incendiaron México. Él fue quien coordinó las respuestas de los sicarios en todo Jalisco, los bloqueos de carreteras, los incendios provocados, los ataques a las patrullas de la Guardia Nacional. Pero su mando solo duró unos días. Las fuerzas especiales mexicanas mataron a El Tuli en una redada posterior en Jalisco poco después de la muerte de El Mencho, lo que supuso otro golpe de decapitación en rápida sucesión. Su eliminación interrumpió la coordinación inmediata de los sicarios y contribuyó directamente al descenso de la violencia a finales de febrero. El hombre que recogió el teléfono de El Mencho murió a los pocos días. Dos de los nombres más importantes del aparato de seguridad del CEIJNG ya habían desaparecido antes incluso de que El Mencho muriera. Eric Valencia Salazar, el 85, fue cofundador del CJNG y uno de sus principales ejecutores y asesores estratégicos desde el principio. El 85 estaba allí cuando el CJNG se separó del Cartel de Milenio. Estuvo presente cuando se posicionaron como asesinos de los Zetas, en alianza con Sinaloa antes de separarse por completo. Supervisaba los envíos de cocaína y efedrina procedentes de Colombia y China y coordinaba los ataques contra rivales como los Zetas y la Resistencia. Pero el 85 fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025, un año antes de la muerte de El Mencho. Ahora se enfrenta a una cadena perpetua en una prisión estadounidense y no tuvo ningún papel en los acontecimientos posteriores a la muerte. Su ausencia ya había debilitado la estructura fundamental del cártel mucho antes de la redada de Tapalpa. La misma suerte corrió el propio hermano de El Mencho, Antonio Oseguera Cervantes, conocido como Tony Montana, que gestionaba las operaciones de tráfico de cocaína y metanfetamina y supervisaba los convoyes armados y el despliegue de sicarios en varios estados. Tony Montana fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025 como parte de una entrega masiva de 29 figuras del cártel. Se encuentra en una celda de una prisión federal, incapaz de influir de manera significativa en la respuesta del CJNG o en su sucesión. Estaba revisando una lista de los miembros de su familia. Muchos de ellos están encarcelados. El árbol genealógico ha sido destruido. La hija de El Mencho, Jessica, conocida como La Negra, fue arrestada junto con su yerno en una casa de $5 millones en Riverside, California, pagada íntegramente en efectivo. Cumplió 30 meses en una prisión estadounidense, fue puesta en libertad en 2021 y sigue siendo una posible figura influyente dentro de la estructura familiar. Su esposa, Rosalinda González Valencia, la jefa, fue arrestada en México y puesta en libertad, pero Estados Unidos exigió su extradición, tras lo cual fue expulsada de México y se cree que se encuentra bajo custodia estadounidense. Cuñados, yernos, asesores cercanos. Uno por uno, los estadounidenses habían ido desmantelando la familia durante años antes de asestar el golpe final. Ahora veamos a los ejecutores que siguen en pie y siguen siendo peligrosos. Audias Flores Silva, el jardinero, es un lugarteniente de alto rango y líder del brazo armado que negoció la alianza crucial entre el CJNG y la facción Chapitos del cártel de Sinaloa. Dirige unidades de sicarios de élite que operan desde Jalisco y sigue en activo en marzo de 2026. El jardinero es un aspirante al liderazgo, aunque, al no ser miembro de la familia, su camino hacia la cima requiere o bien la bendición de la familia o bien suficiente poderío para hacerse con ella de todos modos. Así que tenemos a El Sapo, que es la mano derecha, el 03, y el jardinero. El jardinero fue descrito como la persona al frente de la alianza entre el CJNG y los Chapitos, una alianza diseñada para absorber finalmente gran parte de las operaciones del cártel de Sinaloa en el imperio del CJNG. Ricardo Ruiz Velasco, R, lidera el brazo armado de élite del CJNG y dirigió operaciones de nivel militar, incluyendo bombardeos con drones, emboscadas en autopistas y asaltos coordinados a posiciones de cárteles rivales. Se desconoce su situación exacta tras la muerte de El Mencho, pero es casi seguro que,
Sus fuerzas participaron en los ataques de represalia que paralizaron el país. R cuenta con el tipo de fuerza que cualquier sucesor necesitará de su lado para mantener unido el imperio. Y luego está la figura que puede ser la más importante de todas. Juan Carlos Valencia González, el 03, o El Pelón, hijastro de El Mencho, posible heredero y hombre que gestionaba las rutas de droga hacia Estados Unidos y supervisaba las células de sicarios en las zonas fronterizas críticas por donde el producto cruza a las ciudades estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones por su captura. Se cree que está evadiendo el arresto mientras trabaja entre bastidores para consolidar la lealtad de los sicarios y posicionarse como el próximo líder del CJNG. Y para que uno de ellos dé un paso al frente, creo que, en cierto sentido, será como una transición pacífica del poder. Suena realmente irónico teniendo en cuenta la situación. Esa ironía lo dice todo. Una transición pacífica del poder dentro de una organización que quema ciudades enteras cuando se enoja. El vacío de poder. El Mencho está muerto. Es probable que el Sapo también lo esté. Se ha confirmado la muerte de El Tuli. El 85 y Tony Montana están en prisiones estadounidenses. La esposa de El Mencho está bajo custodia de los Estados Unidos. Su hija cumplió condena y ya está en libertad. Sus cuñados están encarcelados. Su cofundador está encarcelado. Los ejecutores que quedan, el jardinero, R, el tío y el hijastro, el 03, se están posicionando para lo que venga después. Y lo que viene después es la parte que la historia nos dice que empeorará antes de mejorar. Siempre es así. Cada vez que un cártel pierde a su líder, las secuelas son más sangrientas que la guerra anterior. Bueno, su cártel se dividió, los lugartenientes entraron en guerra entre sí, y la violencia empeoró antes de mejorar. Por lo tanto, algunos dirían que nunca mejoró. Eso fue lo que sucedió después de que capturaran a El Chapo. El cártel de Sinaloa se fracturó en facciones, enfrentadas, los chapitos por un lado, la malliza por el otro, y desde entonces se han estado matando entre ellos. Cuando capturaron a El Mayo en 2024, una periodista que viajó a Sinaloa describió que, al salir del aeropuerto, vio 5 cadáveres al lado de la carretera. Había cadáveres por todas partes. Cada vez que conducían, veían más cadáveres. Su cámara estaba llena de cadáveres. Eso es lo que pasa cuando se corta la cabeza. El cuerpo se revuelve. La pregunta ahora es si el CJNGE seguirá el mismo camino o se mantendrá unido. Al 100%, no. No veremos una guerra civil. Estos tipos ya fueron cuidadosamente seleccionados, están listos para actuar. Esa fue la interpretación optimista de un periodista infiltrado en el territorio del cártel, que el círculo íntimo de El Mencho estaba tan bien organizado, tan meticulosamente estructurado, que la transición sería fluida. Cada uno de los principales lugartenientes, el Sapo, el 03, el jardinero, tenía sus propios seguidores leales y se había labrado un nombre por méritos propios. El cártel funcionaba como un negocio, pero el problema es que el Sapo, el más capaz de todos ellos, podría estar muerto. Y la estructura corporativa solo se mantiene cuando alguien lo suficientemente poderoso está en la cima imponiendo la cadena de mando. Sin eso, todos los jefes regionales, todos los comandantes de plaza, todos los líderes de células sicarias comienzan a hacerse la misma pregunta. ¿Por qué debería escucharte? El control de mano dura de El Mencho, descrito como el de un dictador de un país, centralizaba toda la toma de decisiones y minimizaba la disidencia interna. Él era el pegamento, él era el miedo, él era la razón por la que nadie se salía de la línea. Sin él, el modelo de franquicia, en el que los grupos locales operan bajo la bandera del CJNG a cambio de una cuota, podría fragmentarse. Los jefes de plaza que antes respondían ante El Mencho ahora no, responden ante nadie o ante el lugarteniente que más les pague o les amenace de forma más convincente. Y cuando varias personas intentan ocupar ese puesto al mismo tiempo, el ajuste de cuentas no se produce en las salas de juntas. Y por cierto, la forma en que resuelven esa disputa no es con una votación, es con AK-47 y coches bomba. El hijastro, el 03, tiene la ventaja de la sangre familiar. Es probable que la sucesión se mantenga dentro de la familia de El Mencho para evitar luchas internas, y el 03 gestionaba las rutas críticas de drogas con destino a Estados Unidos, las rutas que aportan el dinero de verdad.
Pero una recompensa de $5 millones dificulta dirigir un cártel desde las sombras cuando los estadounidenses tienen los mismos satélites, los mismos drones, la misma inteligencia de señales y las mismas redes de informantes que encontraron al propio El Mencho apuntando directamente hacia ti. Cada llamada telefónica es un riesgo. Cada reunión es un riesgo. Cada mujer que visita tu complejo es un riesgo. La jefa, la viuda de El Mencho, podría actuar como regente o creadora de reyes, influyendo en el sucesor incluso desde la cárcel. Las mujeres de la familia de El Mencho siempre fueron fundamentales en sus operaciones. Su hija, su esposa. Ellas se encargaban de gran parte del lavado de dinero y los aspectos financieros de este cártel. En la cultura de los cárteles, quien controla el dinero lo controla todo. Si la jefa puede comunicarse desde donde quiera que esté detenida y apoyar a el 03 o a uno de los otros contendientes, ese respaldo tiene el peso de la dinastía o ceguera. Luego está la amenaza externa, la parte que podría convertir una lucha por la sucesión en una guerra continental a gran escala. El cartel de Sinaloa, fracturado en sus propias facciones beligerantes, puede ver la inestabilidad del CJNG como una oportunidad para hacerse con territorio. Los principales campos de batalla son Tijuana, Zacatecas y el puerto de Manzanillo en Colima, uno de los puntos de entrada más importantes para los precursores químicos procedentes de China. Si Sinaloa avanza hacia el territorio del CJNG, mientras este se encuentra enfrascado en una lucha interna, se produciría una guerra en dos frentes que podría envolver a todo el país. Además, el Cártel de Sinaloa, la antigua organización de El Chapo, que ha estado inmersa en su propia guerra civil interna, podría ver esto como una oportunidad para hacerse con territorio. Antes de la muerte de El Mencho, el CJNG estaba a punto de absorber gran parte del Cártel de Sinaloa gracias a su alianza con la facción de los Chapitos. Si Mencho no hubiera sido asesinado, los analistas estimaban que, para octubre de 2026, el CJNG habría estado dirigiendo una parte significativa de las operaciones de Sinaloa. Ese era el objetivo final, el dominio total del tráfico de drogas mexicano bajo un mismo techo. Ese plan ahora está en grave peligro. El absorbente puede convertirse en el absorbido. La verdadera pregunta es si las autoridades mexicanas y estadounidenses pueden mantener el tipo de presión que ejercen actualmente sobre los cárteles. Y esa es la verdadera pregunta, no solo para el cártel, sino para todos a ambos lados de la frontera. La maquinaria criminal del CJNG, alimentada por redes con sede en Estados Unidos para el lavado de dinero, el abastecimiento de armas y el contrabando de combustible, permanece intacta. La producción de drogas no se ha detenido ni un solo día. La cadena de suministro de fentanilo se adapta. Aparecen nuevos cocineros, se abren nuevas rutas, surgen nuevos jefes. La demanda no desaparece porque un hombre haya muerto en un helicóptero. El fentanilo sigue matando a más de 70,000 estadounidenses al año. Y si el cártel se divide en 5 grupos más pequeños que luchan por la cuota de mercado, se podría producir un aumento a corto plazo del tráfico, ya que cada facción intentaría demostrar que puede entregar el producto. Más del 70% de las armas incautadas en escenas de crímenes en México son de fabricación estadounidense o proceden de Estados Unidos. El armamento avanzado, mini pistolas montadas, drones de fibra óptica, drones FPV, bloqueadores de drones, sigue fluyendo hacia el sur. China suministra precursores químicos y tecnología avanzada. Estados Unidos suministra las armas de fuego y los clientes. México suministra los cuerpos y la sangre. Sinceramente, es como si fueran iguales. Probablemente los cárteles tengan incluso más. Esas fueron las palabras de un periodista que cubre a diario el territorio de los cárteles, al comparar la capacidad militar del CJNG con la del ejército mexicano. Igual, o peor. El cártel construye vehículos totalmente blindados que igualan al equipo de grado militar, lo que obliga a México a comprar vehículos blindados de nivel 9 de Dubái solo para mantenerse al día. Contratan a ingenieros y mecánicos para ensamblar estos vehículos desde cero. Reclutan a mercenarios colombianos recién llegados del frente de Ucrania para enseñar a sus sicarios a manejar drones de combate con visión en primera persona. Esto no es una banda, es una fuerza militar con un negocio de drogas adjunto. A principios de marzo de 2026, la violencia ha remitido. Los informes de Jalisco describen una calma tensa e incómoda, el tipo de calma que se siente como el silencio antes de una segunda ola. El cuerpo de El Mencho fue entregado a su familia el 28 de febrero, seguido de un lujoso funeral narco en Guadalajara, con un ataúd dorado,
enormes coronas de flores y una fuerte presencia de seguridad. Incluso tras su muerte, el cártel se aseguró de que todas las cámaras, todos los teléfonos y todos los ojos de la ciudad entendieran una cosa: seguimos aquí. No nos vamos a ninguna parte. Pero si crees que esto es el final de la historia, es que no has prestado atención. Esto es el final de un capítulo. El libro está lejos de terminar. Los sicarios de más alto rango de El Mencho están muertos, encarcelados o luchando por el poder en las sombras. El cártel está magullado, pero no derrotado. El fentanilo sigue fluyendo hacia el norte. Las armas siguen fluyendo hacia el sur. El dinero sigue blanqueándose a través de empresas ficticias y casas de cambio a ambos lados de la frontera. Y en algún lugar de las montañas de Jalisco y Michoacán, la próxima generación de sicarios está siendo entrenada en los mismos campamentos, con los mismos métodos, para la misma guerra que ha estado librándose mucho antes de que el Mencho llegara al poder, y que continuará mucho después de su caída. Bueno, eso es todo por este video. Pero no se vayan, porque tenemos mucho más para ustedes. Solo toquen cualquiera de las tarjetas en su pantalla ahora mismo y manténganse atentos.